Las organizaciones sociales, sin duda, en el país son fundamentales para el desarrollo de muchos temas. Hay organizaciones que se pueden dedicar a temas políticos y otras no lo hacen, aunque todo es política, dicen en cada país. Lo importante, sin duda, es que usted esté organizado para poder ser incluido o poder ser visible. Pero las organizaciones sociales en El Salvador, ¿qué tanto influyen en la toma de decisiones del gobierno? ¿Qué tanto influyen en la toma de decisiones también de la misma comunidad de donde ellos vienen o a los sectores que ellos representan? El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular es una de las organizaciones, dentro de lo que cabe, nuevas, pero que tienen mucha incidencia en lo que sucede en el país. ¿Usted pertenecería a una organización social de tanta presencia? No lo sé. Piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez. Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a este espacio, un clásico de los miércoles a las 8 acá en el 8. Tengo el gusto que hoy nos acompaña representando al Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, uno de los invitados habituales de este espacio, Francisco Omar Parada. Fran Omar conocido. ¿Cómo está? Qué gusto. Bueno, un gusto, gracias por el espacio que nos dan para poder dar nuestro planteamiento respecto a la realidad de nuestro país, respecto a la realidad de la región y para poder abordar temas de coyuntura desde la posición de las organizaciones sociales. Gracias. ¿Cómo es una organización social ahí para que...? Bueno, hay diferentes tipos de organizaciones, pues. Algunas pues se plantean temas reivindicativos específicos, como los sindicatos, por ejemplo, que pues luchan por la defensa de sus derechos laborales, exigen mejores condiciones frente a la patronal y, por ejemplo, también existen organizaciones comunitarias, organizaciones eclesiales. Bueno, hay diferentes tipos de organizaciones. Lo que hay que tener en cuenta es que algunas sí tienen personalidad jurídica, vamos a decirlo, que existen en la medida en que son reconocidas por el Estado, y hay otras que tienen presencia política, ¿verdad? Que estas son reconocidas por la sociedad. Es permitido, en realidad la organización es un derecho constitucional, ¿verdad? Establecido en la Carta Magna, y hay una serie de criterios que se establecen ahí para poder ejercer el derecho. ¿Y es cierto que es una mala palabra organizarse? Pues hay gente que lo mira mal, posiblemente, o haya sido demonizada esta concepción, esta idea de organización. Sin embargo, nosotros creemos que la organización es necesaria para resolver problemas que de manera individual no se podría resolver. Cualquier persona no podría resolver algún problema si no se organiza, ¿verdad? Es necesario organizarse. Ahora, nosotros y nosotras desde el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular somos una organización, un agrupamiento de organizaciones que denuncian los graves retrocesos que ha tenido la sociedad salvadoreña desde el 2019, podríamos decirlo de esa manera, porque entramos en una etapa en donde los avances que se habían conquistado con la firma de los acuerdos de paz han sido prácticamente eliminados en este contexto, ¿verdad? Y eso ha significado retrocesos en materia de respeto a derechos humanos, retrocesos en materia democrática, retrocesos en materia del equilibrio de poderes del Estado y también una serie de retrocesos que tienen que ver con el respeto a los derechos laborales. Incluso pues hay muchas denuncias sobre temas de persecución política. Todo ese tipo de cosas han sucedido en estos años y frente a ese fenómeno, pues las organizaciones que formamos parte del bloque hemos decidido alzar la voz, denunciar, visibilizar estas problemáticas y exigir los cambios necesarios que la sociedad requiere. ¿Y si tienen resultados? ¿Son escuchados? ¿El gobierno los toma en cuenta? La sociedad nos escucha, ¿verdad? Bueno, principalmente, que es importante, pues, porque en realidad, en la medida en que nosotros denunciamos, la gente se siente identificada con nuestras denuncias y obviamente sabemos que, pues, las instancias de gobierno tienen una definición de no reconocer podríamos decirlo, a las organizaciones sociales que hacen trabajo en el territorio, principalmente porque ellos tienen pues una estrategia que va en la lógica de eliminar cualquier tipo de organización que exija cambios en la sociedad salvadoreña, ¿verdad? Y ahí existen muchos casos que podríamos mencionar, por ejemplo, el caso de muchos sindicatos que habían o tienen incluso algunos
problemas para poder tener la personalidad jurídica. Es decir, muchos sindicatos han hecho su trámite para que su junta directiva sea reconocida, pero como su posición política ha sido crítica a ese gobierno, han sido bloqueados. Es decir, no se les ha dado en muchos de los casos las credenciales que puedan legitimarlo frente a la patronal, ¿verdad? Otro de los casos, por ejemplo, es la aprobación de la ley de agentes extranjeros, pues que iba con el objetivo... Esto ha sido de lo que más ha afectado. Esto ha golpeado eso es técnicamente a muchas organizaciones que desarrollaban trabajo comunitario, ¿verdad? Y muchas de estas organizaciones pues ahora se han envuelto en un problema administrativo que no les permite, primero, gestionar recursos frente a posibles proyectos de asistencia en las comunidades, y que al final pues eso termina afectando a las mismas comunidades, que no se les resuelven sus problemas, que el mismo Estado tiene problemas para resolver situaciones a las que se enfrenta la población, y que ahora, con este bloqueo que ha habido hacia organizaciones comunitarias y ONGs, pues tampoco ya estas instancias pueden resolverlo. Al final quien termina afectado es la misma población que vive en estas zonas y que era beneficiaria anteriormente. ¿Y para ese tipo de organizaciones hay persecución? Para este tipo de organizaciones, sí. O sea, han habido casos de persecución a organizaciones ambientalistas, de organizaciones comunitarias, de organizaciones sindicales. Por ejemplo, podríamos citar el caso de la captura de Giovanni Aguirre, sí, ¿verdad? Que ha sido acusado, que fue acusado de pertenecer a grupos delincuenciales, y ese es un problema grave de los abusos que se cometen en el contexto del régimen de excepción, pero ese es un problema grave porque también pues a él ya se le fue decretada la libertad, o sea, a él se le emitió una resolución con carta de libertad y esta no ha sido efectiva y aún se mantiene en detención. Entonces, para poner un caso, para poner un ejemplo, hay otros casos también de sindicalistas que han sido detenidos, y por ejemplo también el caso de Fidel Zavala, ¿verdad? Un luchador, defensor de los derechos humanos, que acompañaba la legalización de un proceso de legalización de tierras en la comunidad La Floresta en Opico, y que a partir de ese acompañamiento que él le daba junto a UNIDEC, fueron acusados de supuestos delitos, y eso sirvió como pretexto para la detención, y aún sigue detenido el compañero Fidel Zavala. Es decir, hay casos en donde la persecución va más allá del acoso que se da, por ejemplo, en redes sociales, o el acoso burocrático que no le permite a alguna organización poder legalizarse, sino que trasciende pues a la detención, ¿verdad? La detención arbitraria, y que los mantienen ahí 1 o 2 años o más, incluso, como el caso, por ejemplo, de los compañeros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, que ellos pues desde el 2021 venían desarrollando acciones para reivindicar sus derechos, para también denunciar lo que estaba pasando en el país, y en el 2024 fueron detenidos, acusados supuestamente de planificar atentados terroristas, cosa que se ha demostrado una y otra vez que no ha sido así, ¿verdad? Y bueno, se ha dado esta semana, Francomar, sí, el inicio de la audiencia única especial, donde se suspendió esta audiencia por problemas técnicos de internet, que no se podían resolver, sino que hasta dentro de un mes. Sí, pues a nosotros nos llama bastante la atención que como un centro judicial en donde se están ventilando una serie de audiencias masivas aplicadas por el tema del régimen de excepción, ¿verdad? Que son los juzgados especializados de crimen organizado, en donde pues es ahí, digamos, en estas salas, en donde están desarrollando, o donde se pretendía desarrollar la audiencia de los compañeros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, y resulta de que no había internet. O sea, no es... Eso y no esto es, da para no suspenderlo un mes. No es creíble, y se suspende, ¿verdad? Y además de eso se suspende, lo prolongan. Se podría reprogramar para la tarde, para el siguiente día. Exactamente, si ya tenían, por ejemplo, planificado una serie de días para el desarrollo de esta audiencia especial, lo ideal hubiese sido de que inmediatamente se resolviera el problema técnico que se tenía, pues se pudiera iniciar la audiencia. Pues uno
podría decirlo de esa manera. En realidad nos llama bastante la atención el hecho que mantengan en condiciones de detención a personas de la tercera edad, que muchos de ellos sufren de enfermedades crónicas y que obviamente la atención, la asistencia o la atención que tienen, nos imaginamos que tienen en las celdas, en la cárcel, obviamente no va a ser lo mismo que estén en su casa o en un hospital, ¿verdad? Ya tuvimos el caso, por ejemplo, del compañero Atilio Montalvo, o un compañero que fue negociador de los acuerdos de paz, que ha aportado mucho a este país, a la transformación jurídico-política que se dio con la firma en 1992, y es una de las personas acusadas, supuestamente, de planificar este tipo de actos, y resulta de que el compañero, pues, cuando fue detenido, acababa de pasar algunos días de una cirugía. Muy complicada, muy delicada. Una cirugía que tenía que ver con el corazón, ¿verdad? Entonces, aún en esas condiciones, que se estaba en recuperación, lo fueron a traer, lo detuvieron bajo engaños y hasta estuvo en la cárcel. Ahí se le desarrolló más su problema de insuficiencia renal y bueno, y otros problemas a los cuales se enfrentó. Se pudo ver el 11 en condiciones muy deterioradas de salud. Sí, exactamente, y ese es el resultado de que al final no solamente se restringe el derecho a la libertad ambulatoria cuando te detienen, sino también se están violentando otro tipo de derechos, el derecho a la salud, el derecho a la vida, ¿verdad? Que pues, deben de ser garantizados por el Estado. Si el Estado al final te detiene, es responsable de tu vida y de tu salud. Pero, como hemos visto en el caso del compañero Atilio, su detención generó otras complicaciones y obviamente ahí existe una violación en donde el Estado es responsable de eso. ¿Qué se podría decir en general del grupo de la Alianza Nacional El Salvador en Paz? Que, bueno, un mes más tendrán que esperar. Sí, pues es una lástima en realidad. Creemos todas las organizaciones sociales que nos hicimos presente ayer y otras también que acompañan la denuncia y la exigencia de la liberación de los compañeros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, creemos que es necesario que se defina ya esta situación jurídica, que se desarrolle un juicio público apegado a derecho y a partir de que se cumplan, digamos, con todos los requisitos judiciales, pues queden en libertad, porque eso es lo que se ha demostrado una y otra vez. La misma Fiscalía ha solicitado prórrogas, ¿verdad?, para supuestamente seguir indagando, y es que al final no existe ningún medio de prueba sustentable que compruebe que los compañeros pues han estado planificando una serie de acciones por las cuales han sido acusados. Con esto se trató de dinamitar las organizaciones sociales que eran más fuertes en presencia en calles. Sí, se trató con eso fue ¿Era un mensaje para el BRP también? Pues era un mensaje para todas las organizaciones. En realidad han habido ciertas campañas por parte de este gobierno con el objetivo de eliminar la protesta social, ¿verdad? Uno de esas campañas, podemos decirlo, es el tema del régimen de excepción, ¿verdad? La acusación, por ejemplo, que se hizo en el contexto de la marcha del 1 de mayo del 2022, cuando el régimen de excepción ya había sido aprobado, yo recuerdo, y hay notas ahí incluso periodísticas, en donde incluso diputados manifestaron que las personas que salieran a marchar el 1 de mayo de ese año, del 2022, iban a ser arrestados. Iban a ser arrestados porque ellos decían que las personas que salieran a marchar el 1 de mayo tenían vínculos con grupos delincuenciales, ¿verdad? Entonces, al final, este tipo de herramientas ha sido utilizada para la persecución política, parte de esa campaña. Posteriormente, vimos el tema del arresto de los compañeros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, ¿verdad? Que claro, fue un mensaje para todas las organizaciones, y un año después vimos el arresto de Eugenio Chicas, de Ruth López, de Alejandro Enríquez. Es decir, han habido periodos en donde el gobierno ha desarrollado campañas
que implican arrestos arbitrarios a defensoras y defensores de derechos humanos, y esto con el objetivo de limitar la participación de la población en la protesta social. Sin embargo, pues la protesta ha continuado, las denuncias han continuado, y esto es porque existen problemas a los que no se les da respuesta. Existen situaciones que el gobierno debería de dar algún tipo de respuesta y no hay, ¿verdad? O existen exigencias en donde la población solicita que el gobierno le resuelva, como el caso de las detenciones arbitrarias de personas que han sido capturadas en el contexto del régimen de excepción y que sus familiares una y otra vez han comprobado de que son inocentes y aún siguen en condiciones de detención. Entonces, todo este tipo de situaciones han generado de que la protesta continúe a pesar de las campañas de intimidación que impulsa el gobierno. Bueno, permítame hacer una pausa. Apenas vamos en nuestro primer bloque. Estamos en No sé, piénsalo. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muy buenas noches. Estamos en No sé, piénsalo, los miércoles a las 8, acá en el 8. Qué gusto de estar con ustedes. Francisco Omar Parada, de ahora en adelante le vamos a decir Fran Omar para estar en el ambiente. Él representa el bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, el BRP, en esta oportunidad para dar su posicionamiento o el posicionamiento del bloque ante diferentes casos o temas de coyuntura que se tienen en el país. Fran Omar, hay un tema que está preocupando mucho, la prórroga o no del estatus de protección temporal de parte de Estados Unidos hacia los tepecianos desde el 2001. No le compete al gobierno la decisión, al gobierno de El Salvador la decisión, pero dicen que sí se puede influir y sí se puede tomar a hacer por lo menos una prórroga más para este estatus. Pero hasta el momento, ¿qué se ha hecho? ¿Qué hay para eso? Bueno, incluso nosotros estábamos viendo unas posiciones políticas el día de ayer, planteamientos de referentes de las organizaciones del TPS, que les preocupa el hecho de que existan ciertos indicios que comprueben de que este año posiblemente sí se termine este estatus de protección temporal. Serían más o menos 170,000 salvadoreños y salvadoreñas que están bajo este estatus, que fueron beneficiarios a partir de un acuerdo humanitario que se dio posterior a los terremotos del 2001, ¿verdad? De enero, febrero, y bueno, y se ha venido prorrogando cada año cada 18 meses. Este Estatus. acuerdo, este estatus, ¿verdad? Esta situación, obviamente, también la ampliación, digamos, de este estatus temporal ha sido, pues, el producto también de un cabildeo que hay. O sea, de una labor que hacen las instancias gubernamentales para solicitarle al gobierno de Estados Unidos que haya una prórroga, ¿verdad? Claro, no depende específicamente del gobierno de El Salvador, pero sí El Salvador ha hecho lobby para poder garantizar prórrogas que se han ido dando hasta este momento, ¿verdad? Ahora, lo que plantean, y también no solamente el gobierno ha hecho lobby, también organizaciones que han estado desarrollando una labor de cabildeo ante las instancias gubernamentales en Estados Unidos para que se prorrogue. Estas mismas organizaciones han planteado de que posiblemente esto se termine en septiembre de este año, del 2026. 9 de septiembre. Esto significaría que 170,000 personas pasarían a una condición diferente, posiblemente una condición irregular, incluso de irregularidad de su estancia en Estados Unidos, ¿verdad? Mucha gente ya después del 2001 ha hecho pues su familia, su vida, ya ha estado apoyando a las familias salvadoreñas acá, y les preocupa el hecho de que puedan ser deportados.
Ahora bien, no existe, tampoco nosotros hemos visto, públicamente no se ha dicho nada sobre la política de recepción de los Que sea un tema compatriotas, diferente, de las ¿no? compatriotas, que podrían ser, Un plan se debe de tener. debería de tenerse un plan si en realidad no se ve, o más bien se ve que no se vaya a prorrogar este estatus. Obviamente el gobierno de El Salvador debería de tener un plan para poder recibir a toda esta población, un plan que se refiere pues, para garantizarles sus derechos laborales, sus derechos a la educación, a la vida, a la vivienda, etcétera, etcétera. O sea, lo que se debería de garantizar a cualquier ciudadano o ciudadana en el país. Dice Douglas Fara, disculpe Fran Omar, en el documental de Univisión, Douglas Fara, periodista, consultor del Pentágono también, que en las oportunidades que se ha tenido el gobierno o Nayib Bukele de hablar con el gobierno o con Donald Trump o con Marco Rubio en su defecto también, por lo único que se ha pedido es para que retornen, para que le den a los líderes de las pandillas, más no por el TPS. Sí, es una situación preocupante porque toda la población salvadoreña ha visto encuentros que han habido, incluso pues la visita del secretario de Estado a El Salvador, que se tomaron una foto allá en el lago de Coatepeque. Se mostraba como que tenían una relación muy cercana. Esa relación cercana debería de utilizarse para solicitar la extensión del TPS y no solamente pues dejar de que el mismo gobierno de Estados Unidos tome la decisión sin ningún tipo de planteamiento del gobierno de El Salvador para exigir su prolongación. Sin embargo, pues hemos visto, por ejemplo, de que han habido otro tipo de acuerdos oscuros con el gobierno de Estados Unidos que se ha manifestado incluso en la recepción de ciudadanos de otros países que han venido a parar a las cárceles de El Salvador. Y eso es parte de esa relación política o de esos acuerdos políticos y que se han establecido, que no sabemos en qué consisten, ¿verdad? Es decir, sí existen acuerdos políticos entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de Estados Unidos, pero que estos se han referido más bien a acuerdos que tienen que ver con el uso de las cárceles de El Salvador, ¿verdad? Para recibir a ciudadanos de otros países a cumplir penas acá, que por cierto, el órgano judicial debería de pronunciarse frente a ese tipo de fenómenos, frente a ese tipo de situaciones. Y ante este tema, disculpe Fran Omar, ¿cuál es el papel que ha jugado Cancillería y los embajadores? Pues exactamente, como carecemos de información, no podemos confirmar si existe en este momento una labor de lobby. Lo cierto es que hay una preocupación. Y no se ha mencionado que se pagaban lobistas. Exactamente, sí se pagan, pero el lobby Y que se por hace... cantidades. Y sí, son cientos de miles de dólares, ¿verdad? Que se han gastado en temas de lobby. Pero, ¿qué tipo de lobby es el que se está haciendo? ¿Para qué? Porque los dirigentes de las organizaciones en defensa del TPS han denunciado de que no existe ningún tipo de lobby que esté haciendo el gobierno de El Salvador con el gobierno de Estados Unidos para garantizar que se prorrogue nuevamente este estatus temporal, ¿verdad? Para compatriotas salvadoreños y salvadoreñas que actualmente están en Estados Unidos. Esa es la situación, es una situación de peligro que obviamente se sumaría a esta lógica de inestabilidad económica de cientos de miles de familias de salvadoreños y salvadoreñas. Bueno, vamos a hacer una pausa. Está con nosotros Fran Omar Parada. Él es del bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Continúe con No sé, piénsalo. Qué bueno continuar con todos ustedes. Usted quiere participar, lo puede hacer en las redes sociales, Facebook, YouTube, X, Instagram, TikTok, Canal 8 de Mix de Medio, la producción, y en Radio La RR, que se retransmite esta entrevista. Ellos tienen todas las redes sociales y allí usted puede participar y preguntarle o aconsejar o simplemente un comentario con nuestro invitado Fran Omar Parada. Bueno,
el bloque de resistencia y rebeldía popular ha sido también reconocido por la solidaridad con Cuba. Cuba que está amenazado por una intervención de los Estados Unidos. ¿Qué se conoce y ustedes cuál es el tipo de solidaridad que se tiene con Cuba? Bueno, por cierto que este fin de semana, el fin de semana anterior, el 9 de agosto, desarrollamos un encuentro junto con el Movimiento Nacional de Solidaridad con Cuba, en donde participaron más de 140 personas, referentes de distintas organizaciones, en donde hicimos un acto primero para conmemorar el centenario del natalicio de Fidel Castro, y también para recordar cuál ha sido el papel de Cuba, principalmente en la solidaridad con pueblos. Si ustedes se recuerdan, hace algunos años se desarrollaron varios programas impulsados por la relación que se había establecido con Cuba, ¿verdad? Que se establecieron pues en décadas anteriores. Y eso significó la posibilidad incluso del desarrollo de programas deportivos, de programas de salud, de becas para jóvenes que pudieran especializarse en el tema de la medicina en Cuba, del programa, por ejemplo, de Misión Milagro, ¿verdad? En donde venían doctores de Cuba a operar a personas con problemas de la visión. Es decir, Cuba ha dado un aporte solidario para resolver los problemas de mucha población. Incluso en el contexto de los terremotos del 2001 se recibieron a médicos cubanos en aquel contexto de asistencia y de apoyo que dio el gobierno cubano. A pesar de las limitantes por los temas del bloqueo, ustedes saben, desde los años 60, pues Cuba es víctima de un bloqueo sistemático que ha impulsado pues el gobierno de Estados Unidos, y que eso le ha limitado acceder a una serie de medios tecnológicos, de productos básicos, de combustibles que son necesarios pues para la vida de la población, de toda la población. Esto se ha recrudecido más en los últimos años, ¿verdad? Han habido más medidas por parte del gobierno de Estados Unidos que han presionado al gobierno de Cuba y al pueblo cubano, porque al final es el pueblo el que está siendo afectado por este tipo de medidas, a tal punto de que, según los testimonios que hemos escuchado de compañeros de Cuba, pues son más constantes los apagones, son más constantes también una serie de situaciones que se presentan, que tienen que ver con la vida diaria de los cubanos y las cubanas. Y frente a esa situación, los salvadoreños, las salvadoreñas, solidarios con Cuba, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Una de las cosas que nosotros hemos exigido en este encuentro nacional que tuvimos el 9 de agosto es el cese al bloqueo, ¿verdad? Que es un bloqueo criminal que incluso está vinculado prácticamente con el cometimiento de un exterminio casi, ¿verdad?, hacia la población cubana. Y pues sí, el objetivo del bloqueo es presionar a la población para que la población se levante contra el gobierno, ¿verdad? Pero en realidad la gente de Cuba está consciente de que el problema del bloqueo y el problema de sus deficiencias, de sus necesidades, es producto no del gobierno de Cuba, sino más bien de un gobierno que ha cercado militarmente y que limita el acceso a productos básicos y a energía, productos que son como combustibles, etcétera, necesarios para la vida cotidiana. A pesar de que el mundo, cuando hay votación para el bloqueo en las Naciones para el no bloqueo, para levantar el bloqueo, correcto, Ajá. siempre es una votación. Es mayoritaria, en realidad solo son 2 o 3 países que han... Votan en contra y otros 2 o 3 se abstienen. Votan en contra. Todos. Y sin embargo, pues los mecanismos democráticos que se han establecido en la Carta de las Naciones Unidas no se cumplen en el caso de Cuba. Y en el caso también de otros países, pues porque al final pues Cuba no es el único país que ha sido sancionado, pero sí es el mayor, el más asediado, podríamos decirlo, el que tiene más tiempo
de un cerco naval que le impide el ingreso de productos básicos para la vida. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Los partidos políticos, claro, ese tema lo tenemos para el siguiente bloque con Fran Omar Parada del BRP. Hacemos una pausa, ya regresamos. Qué bueno continuar con usted. No sé, piénsalo, todos los miércoles a las 8 acá en el 8. Francisco Omar Parada, Fran Omar nos acompaña en esta oportunidad. Fran Omar, hay muchas formas de ver a los partidos políticos que van a contienda electoral en febrero de 2027. Se habla mucho del bloque opositor, Vamos, Arena, FMLN, que son los tres partidos que usualmente o en este periodo de Nayib Bukele han estado en contra de las medidas antipopulares. Pero al parecer la participación en las elecciones presidenciales que no se tendrían que desarrollar en el 2027, eso no ha caído en gracia para muchas organizaciones, entre ellas el BRP. Fran Omar. Sí. ¿O cómo lo podemos interpretar? Claro, nosotros sacamos un pronunciamiento y en este planteamiento decíamos que el proceso electoral del 2026, del 2027, está llena de una serie de vicios, de una serie de modificaciones que no garantizan que el proceso electoral sea verdaderamente transparente, que responda verdaderamente a la misma Constitución y no existen incluso garantías de que el resultado pues sea verdaderamente el de la población salvadoreña. Es decir, existen una serie de elementos jurídicos que han sido modificados en estos últimos años que prácticamente con esas modificaciones lo que se pretende es garantizar de que el clan que gobierna mantenga el control de las instituciones políticas, las instituciones de elección. Y teniendo el control, digamos, de estas instituciones que son producto de los procesos electorales, también tendrían el control de las instancias de segundo grado, como por ejemplo la elección de magistrados, ya sea de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal Supremo Electoral, o bueno, elecciones de segundo grado, ¿verdad? En general. Entonces, nosotros en nuestro planteamiento hemos dicho el proceso electoral, principalmente el proceso a la candidatura presidencial, no está pegada a derecho, no existen elementos de transparencia, no hay posibilidades de que en realidad la situación a nivel general cambie por estos mismos elementos que nosotros estamos planteando. Por un lado, entonces, vemos que el gobierno de El Salvador mantiene un control de las instituciones políticas, de las instituciones del aparato del Estado, y por otro lado, vemos que los partidos de oposición no han cambiado, es decir, no se han fortalecido. Su debilidad se mantiene. Incluso la encuesta de la UCA, la última encuesta que sacó la UCA, planteaba, por ejemplo, de que los tres partidos a los que usted se refirió como partidos de oposición no llegan ni al 5% de aceptación de la población salvadoreña. Es decir, ni los tres en su conjunto tienen un buen margen de aprobación de la población. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, que por un lado tenemos, digamos, un clan familiar que controla el Estado, que ha manipulado las normativas para mantener el control, y por otro lado no existe oposición, por otro lado no existen condiciones verdaderamente para que la situación vaya a cambiar. Esto no se trata de temas de candidatura, esta situación va más allá de un concurso de simpatía, ¿verdad? Si es que aquí lo que hay que hacer es denunciar en realidad toda esta dinámica que ha transformado el sistema político electoral en el país, y que a partir de eso, pues lo ideal sería no participar, porque estarían en todo caso legitimando la continuidad de un presidente que ha violentado la Constitución, y no la ha violentado solamente en una ocasión, sino más bien incluso
ha modificado la Carta Magna para garantizar su prolongación, ¿verdad? Y también en las últimas reformas que hubo a la Constitución respecto al tema electoral, eliminó la segunda vuelta, amplió el periodo presidencial de 5 a 6 años, pero además de eso adelantó las elecciones, porque en realidad las elecciones presidenciales, que no se nos olvide que aquí tocaban en el 2029, ¿verdad? Posiblemente para el 2029 su aceptación frente a la población hubiese disminuido, ¿verdad? Posiblemente sus cálculos quizás no daban de que para el 2029 la población iba a estar con la misma aceptación que tiene en este momento. Entonces, y la correlación a nivel internacional posiblemente haya cambiado, ¿verdad? Entonces, eso creemos nosotros que son parte de los criterios por los cuales el gobierno tomó la decisión de adelantarlas para el próximo año. Es decir, que si se legitima el proceso electoral presidencial el próximo año, 2027, el actual presidente de la República estaría desde el 2019 hasta el 2033, cuando la misma Constitución establece que el periodo presidencial debe durar 5 años y ni un día más. Eso es lo que dice la misma Constitución, ¿verdad? La Constitución, por cierto, que ellos la han manipulado y la han cambiado, y que este periodo, incluso este tiempo de los 5 años, formaba parte de todos estos artículos pétreos. Se les conoce como artículos pétreos que no pueden ser modificados porque forman parte del sistema político y de la forma de gobierno, y ahí mismo en la Constitución se establece que eso no puede ser modificado, y sin embargo se modificó por un interés del clan que controla la institucionalidad. Entonces, todos estos elementos, obviamente, nos dan a nosotros la conclusión de que el proceso electoral del próximo año no tiene ningún criterio de democrático, no tiene ningún criterio de institucionalidad, y más bien responde a una acción para legitimar la continuidad de este gobierno hasta el 2033. Bueno, ¿se legitima o no se legitima por parte de los partidos? Unos dicen que sí, otros dicen que no, que es el momento, que cuándo va a ser el momento. Hay muchas versiones, Frank Omar. Sí, lo que hay que hacer es construir verdaderamente el poder popular, el poder que necesita la población, y eso solo se puede hacer a través de la organización, ¿verdad? Es decir, la organización misma nos ha demostrado que podemos posicionar temas, que podemos denunciar la situación que se está dando en el país. Y la misma encuesta de la UCA te plantea de que la gente está esperando otra cosa, ¿verdad? Es decir, la misma encuesta de la UCA plantea que aquí es necesario que surja, digamos, una alternativa que de verdad cambie la situación del país. Participar en el proceso electoral el próximo año es legitimar el proceso mismo. Y lo hemos mencionado ya en muchas ocasiones. Eso no significa que estamos a favor o en contra de ningún candidato, es decir, estamos denunciando el proceso, estamos denunciando un fraude estructural, un fraude que se ha venido gestando desde hace años, ¿verdad? Y que ahora ese fraude que se ha venido gestando desde hace años se quiere invisibilizar con temas de candidatura, de que si uno apoya a X o Y candidato. El tema no es ese, el tema es que la balanza en el establecimiento de las reglas está cargada hacia la familia que controla la institucionalidad. Y por otro lado, los que están en la oposición no tienen la fuerza para superar las condiciones desiguales de participación en el proceso electoral, ¿verdad? O sea, no puede resumirse esta cuestión, este tema electoral, en una candidatura o en una persona simpática o no simpática, porque no es ese el tema que se está discutiendo. El tema que se está discutiendo son las condiciones bajo las cuales se compite en el proceso electoral. Y la fuerza que supuestamente, o la fuerza que debería de tener los partidos de oposición, pero que en realidad actualmente pues no las tiene, ¿verdad? Muchos me dicen, bueno, ya me han dicho de que no solo participar en las presidenciales se legitima, porque si vas a las legislativas o a las municipales, estás ante el mismo sistema, ante las mismas condiciones y ante el mismo personaje, entonces también se está legitimando.
Es que a nivel general podríamos decir, aquí han habido dos modificaciones en el sistema político electoral. Uno, la que se implementó en el 2023, que modificó prácticamente el proceso electoral de legislaturas y municipalidades, si ustedes se recuerdan, y claro que se legitimó en aquel momento. Lo ideal hubiese sido de que los candidatos de los partidos que habían sido afectados por la modificación del sistema político electoral denunciaran, en vez de participar, que se denunciaran. Nosotros lo planteamos. Les dijimos, miren, aquí hubo una violación del derecho al sufragio, pero no al sufragio activo, es decir, a ir a marcar la papeleta, sino una violación al derecho al sufragio pasivo, es decir, el derecho a ser electo. Nosotros lo planteamos en aquel momento porque muchos candidatos ya se habían inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral para participar en una circunscripción que había sido modificada cuando ya estaban inscritos. El mismo Código Electoral planteaba de que iniciado el proceso electoral no podía modificarse las reglas, ¿verdad? Y ahí ya había iniciado y se modificaron. Sin embargo, pues muchos candidatos decidieron participar a pesar de esa modificación, ¿verdad? A pesar de que el municipio por el cual iban a participar ya no existía. Se legitimó en aquel momento con la participación de estas personas. Lo ideal hubiese sido que se denunciaran. Y ahora ha habido otra modificación más profunda que tiene que ver con la modificación de la elección presidencial, ¿verdad? Porque ahora ya está legitimado la reelección indefinida, ¿verdad? Ahora ya está legitimado, por ejemplo, también la eliminación de la segunda vuelta. Es decir, han habido dos modificaciones, ¿verdad? ¿Es estrategia eso? Es parte del control que va teniendo el gobierno, es parte del control que va ejerciendo el gobierno sobre las instituciones, sobre el sistema político electoral. Se justifica que es para economizar, que no hay necesidad de tanto. Pues en realidad no es para eso, ¿verdad? No es para economizar, en realidad lo que se está haciendo es garantizar el periodo presidencial, que es prolongarlo, garantizar también la reelección indefinida, porque eso es lo que se ha aprobado en la misma Asamblea Legislativa, y para eliminar los mecanismos de control que podrían tener los partidos políticos o de incidencia que podrían tener los partidos políticos en los procesos electorales, ¿verdad? Todo eso se ha eliminado. Se eliminó en el 2024 y se eliminó también el año pasado, ¿verdad? ¿Y qué dice la población? ¿Opina o somos indiferentes? Pues me imagino que la población, según la encuesta de la UCA, en la medida en que se han ido modificando el sistema político electoral, la gente no va creyendo, o sea, le resta credibilidad a los procesos electorales, ¿verdad? Porque al final solo se vuelven acciones para legitimar la continuidad de este gobierno. Y al ver también, la población al ver que no existe una verdadera oposición electoral que combata, que denuncie, obviamente eso le genera más descrédito, digamos, a los procesos democráticos de este país. Bueno, voy a hacer una nueva pausa para venir con la parte final con Fran Omar Parada del BRP. Ya regresamos en No sé, piénsalo. Bueno, vamos a la parte final con Fran Omar Parada. Fran Omar, ¿cree usted en que sí habrá representatividad de la nueva circunscripción, la 15, en el país, con los 6 diputados que se elegirán afuera de El Salvador? Bueno, ¿Para qué serán ellos? Nosotros creemos también que es parte de toda esta maniobra de control que pretende ejercer el gobierno o el clan familiar que controla las instituciones de gobierno sobre el aparato del Estado. Es decir, garantizar la continuidad significa también generar las condiciones para tener la representatividad de la Asamblea Legislativa, la representatividad que buscan. Y en ese sentido, pues se creó el tema de las circunscripciones electorales en el extranjero,
que no sabemos a qué se refieren. O sea, lo que se sabe es de que hay una cierta cantidad de diputados, de los 60 diputados que forman parte de la Asamblea Legislativa, una parte de estos diputados van a ser representados supuestamente por personas, por salvadoreños y salvadoreñas que viven en el exterior, ¿verdad? Eso es lo que se entendía, darle una representación a la población salvadoreña en el exterior. Sin embargo, lo que ha ido sucediendo es otra cosa, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, que diputados que forman actualmente de la bancada legislativa del partido oficial van a inscribirse o pretenden inscribirse o se han inscrito como candidatos de la diáspora, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué tipo de representación hay, verdad? Y hay varias preguntas que aquí pueden surgir. Por ejemplo, ¿cómo se va a ejercer el ejercicio de la observación del proceso, de la supervisión del proceso electoral? Hubo denuncias, por ejemplo, en la elección del 2024, de personas, de salvadoreños y salvadoreñas que viven principalmente en Estados Unidos, que los procesos electorales se estaban desarrollando en locales que estaban siendo controlados por el partido oficial, por el gobierno. Entonces había poca posibilidad de hacer un ejercicio de supervisión del proceso electoral por parte de otros partidos, ¿verdad? Y no existe también un control, como los mecanismos son electrónicos, el sistema para recibir, digamos, todo este tipo de información puede ser incluso manipulada. Pues existen diferentes observaciones respecto al tema de la aprobación de la circunscripción electoral en el exterior, y es una lástima porque en realidad sí, la gente, o sea, los salvadoreños y las salvadoreñas en el exterior anhelan, quieren una representación en ¿Pero y el qué les cuerpo va a legislativo. beneficiar? Pues en realidad me imagino que tienen muchas propuestas para que en el país se apliquen. El secretario general del Sí. FMLN decía el lunes en la conferencia del Frente de que hasta ahora no hay claridad de cómo va a ser, quiénes van a representar realmente, si tienen que vivir afuera, tienen que vivir adentro de El Salvador, cuál va a ser su función, que las reglas del juego no están claras aún. Pues en realidad a eso es lo que me refiero, es decir, no existen, digamos, ningún tipo de elemento claro que dé a conocer en qué consiste la representación del salvadoreño o la salvadoreña que va a formar parte de este cuerpo legislativo, ¿verdad? O sea, en qué sentido se van a impulsar programas para la asistencia de las personas que vengan a El Salvador. Va a haber una conexión entre este cuerpo legislativo con las diferentes cancillerías, con las diferentes embajadas en los países, ¿verdad? O los consulados que existen en los diferentes países. ¿Qué tipo de relación va a haber? No hay claridad. Lo que se sabe es de que arrancaron una parte del cuerpo legislativo, de los 60 diputados y diputadas que forman parte del cuerpo legislativo en El Salvador, y los han enviado para supuestamente representar los intereses de la diáspora, pero ¿a qué se refiere eso? Todo eso queda muy etéreo. Y más bien, a partir de esa falta de información y esa falta de transparencia, la conclusión a la que puede llegar uno es que estos diputados y diputadas que supuestamente deberían de representar los intereses de los salvadoreños en el exterior, más bien van a representar los intereses del clan que gobierna. Van a seguir en esa lógica, pues. Al final esos 5 o 6 diputados que van a formar parte de los diputados de la circunscripción electoral en el extranjero, van a ser controlados, estamos seguros, por el partido oficial. Bueno, perfecto. Frank Omar Parada, muy amable por su visita, por los conceptos que ha vertido esta noche en No sé, piénsalo. Gracias, Frank Omar. Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden. Bueno, a la orden de todos ustedes quedamos siempre. El próximo miércoles los espero acá. Mañana viene Criterios, que vamos a compartir como siempre con ustedes más información, más palabras autorizadas de personas autorizadas. Soy Francisco Gómez, muchas gracias por habernos acompañado. Continúen en No sé, piénsalo, en Canal 8.